Dice, espacios para la memoria y la promoción y defensa de derechos humanos. Está a cargo de otra argentina, Anna Schlecher. Anna Schlecher. Ella se conecta también desde el país suramericano, es licenciada en Archivología y magíster en Patrimonio Cultural Material, Administración, Conservación y Legislación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Becaria de UNESCO, Programa de Memoria del Mundo, directora de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Córdoba, integrante del proyecto internacional Bases de Datos de Terminología Archivística Multilingüe, avalado por el Consejo Internacional de Archivos ICA e Interpares 3. Profesora titular, jubilada e investigadora en la Escuela de Archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. También miembro del Consejo Internacional de Archivos ICA. Es secretaria del Consejo Directivo del Consejo Internacional de Archivos, sección de Educación y Formación Archivística. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA. Miembro también del Comité Editorial de Ciencia de Archivo Springer. Es coordinadora general del Grupo de Expertos Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA. Ha participado en calidad de ponente y asistente en eventos nacionales e internacionales en Latinoamérica, América del Norte, Europa, Australia, China, Japón y Kuala Lumpur. Y ahora está en Colombia. Autora de artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Doctora Ana, la escuchamos. El Archivo Provincial de la Memoria se creó en el año 2006 por una ley provincial que establecía que este sitio, que funcionó como un centro clandestino de detención antes y durante la última dictadura militar, se transformara en un sitio de memoria, pero además que albergara lo que se conoce como documentos de la represión, que son, digamos, todo tipo de documentación que dé cuenta del accionar terrorista del Estado, pero también de un marco más amplio, como sería una cultura totalitaria o una sociedad donde fue posible el genocidio de alguna manera. Es un archivo curioso porque se creó sin papeles, sin los documentos. A partir de la creación del archivo, a partir de la ley, fue que se empezó a realizar el trabajo de recuperación de los mismos. El archivo no solo tiene el objetivo de aportar a la justicia, ¿sí?, contra los crímenes de lesa humanidad, sino también tiene un objetivo de aportar a la historia local, a la historia reciente local. El área de investigación del Archivo Provincial de la Memoria fundamentalmente trabaja con documentación que es el resultado de diversas búsquedas. A nosotros siempre nos interesa aclarar que la idea de memoria es, bueno, lo que uno busca sobre el pasado, las preguntas que se hace sobre el pasado en este presente. El hecho de plantearlo así y entender la memoria de esa forma, parados desde el presente, hace que la lógica, o por lo menos lo que guía nuestra búsqueda en general, sea lo suficientemente amplia como para tener conciencia de que quizás en otro momento las preguntas sobre la misma documental que estamos trabajando hoy sean otras. Eso ha hecho, por ejemplo, que tratemos de tener los criterios más amplios posibles al momento de ir a buscar documentación en distintas instituciones. Este trabajo es bastante arduo y meticuloso porque hay que ir a buscar, digamos, no es que los documentos se transfieren al archivo, sino que la gente que trabaja en el archivo participa en la búsqueda de los mismos en las comisarías o en las distintas dependencias.
desde el momento de la creación del Archivo Provincial de la Memoria, hemos hecho y realizado búsquedas en distintos espacios. Eso quiere decir, y por ejemplo, sobre el que hemos tenido más sistematicidad y hemos conseguido mayor riqueza en lo que hemos estado buscando, ha sido en la policía de la provincia. La policía de la provincia tampoco es una institución homogénea, sino que hemos recorrido, bueno, comisarías y otras dependencias, también desde esta lógica que las preguntas pueden ser muy complejas, tratando no de cerrar el debate en lo que puede llegar a ser el terrorismo de Estado entendido como el 24 de marzo del 76 a fines del 83, sino tratando de incluir periodos más amplios, ver también cómo las fuerzas represivas formaron parte de las, por ejemplo, lo que puede llegar o no a llamarse el terrorismo de Estado previo al 76, desde el 74 con el golpe y demás. Creemos que hay otra información que puede haberse considerado marginal, que puede haber sido considerado incluso marginal por las fuerzas represivas y que por tanto haya sobrevivido en todos estos años y se encuentra desperdigada o, como la encontramos en los momentos de la búsqueda, prácticamente abandonada en algunos lugares, como son las comisarías, específicamente, donde, bueno, se presea, por una manera de decir, sobrevive material documental propio de las prácticas administrativas comunes de la policía, como por ejemplo el registro sistemático en los libros de guardia, que dan cuenta aproximadamente de los sucesos más importantes que se dieron en la jurisdicción determinada de esa comisaría. Entonces, en la mayoría de los casos nos encontramos con, ni siquiera pueden llamarse depósitos, casi a veces basureros, y eso ha hecho que, bueno, que también el trabajo de conservación sea bastante importante. Se va a una comisaría, por ejemplo, se recupera los documentos, se hace una clasificación previa, se los limpia un poco y se hace el acta de transferencia, que eso después es utilizado como base para los inventarios preliminares. Significó un quiebre bastante importante el hecho de abrir el archivo a las solicitudes externas. Que las personas vengan, completen una ficha en donde solicitan documentación sobre su persona, sobre algún familiar, o organizaciones vengan con algún interés específico, como así también los investigadores, ha llevado que nosotros ampliemos nuestras preguntas. Dentro de los fondos que hay en el archivo, hay una colección del Arzobispado de Córdoba, por ejemplo, hay una serie de expedientes del Ministerio de Gobierno, colecciones particulares, pero el acervo más voluminoso, digamos, es el de la Policía de la Provincia de Córdoba. No tenemos el archivo de inteligencia. Yo personalmente a esta altura tampoco creo que haya un archivo de inteligencia. Yo creo que el aparato represivo era lo suficientemente complejo y que se representó en muchas formas distintas. O sea, una cosa puede ser lo que estaba representado en la comunidad informativa que dependía del batallón 141, pero eso también de alguna forma, algunos operativos estaban registrados dentro de la policía, entonces eso lo hace más complejo. Estamos en la comisaría tercera, que está ubicada en la calle Santa Rosa. Es la segunda vez que personal del Archivo Provincial de la Memoria se presenta en esta comisaría para recuperar documentos de la época comprendida entre los años 1973
1983 hasta 1983. Este material estaba expuesto a condiciones de humedad e insectos, tiene tela de arañas, hongos, es del año 1981, octubre de 1981, y es de la serie Sumarios. Una vez que está la documentación acá, hay que aplicarle, digamos, el método archivístico, que consiste básicamente en respetar las procedencias, digamos, no mezclar los fondos o los documentos que son de una institución con los de otros, y dentro de lo posible tratar de respetar el orden original, es decir, cómo fueron creados y cómo estaban ubicados en los archivos. Las personas que trabajan en el área de conservación también van teniendo una noción del material que va entrando, van teniendo una noción, por ejemplo, específicamente del fondo de la policía, de cómo era el organigrama de esa fuerza, cómo circulaba internamente la información, y toda esa información que nosotros desde un lugar tenemos que compartir. Básicamente la tarea o el fin de la archivística, de los archivos, es poder dar cuenta de la actuación de las instituciones. Uno, cuando recupera un archivo y lo ordena, en definitiva, lo que tiene que reflejar el archivo es cómo estaba organizada esa institución y cómo eran las funciones. En cuanto a la clasificación, básicamente hay 4 o 5 tipos documentales que se repiten, que son expedientes, sumarios, libros de registro y exposiciones generales, por ejemplo, y después lo que eran las ediciones de la policía, que era la orden del día y los boletines. Estos, digamos, vienen a ser registros, libros. En este caso, como ves, está tan afectado de hongo, esta es la peor parte, digamos, lo que más se tarda en recuperar, porque hay que limpiar hoja por hoja, hay que extremar los cuidados porque el papel ya como está afectado está mucho más frágil. Documentación de la seccional 11, ingresada en abril del año 2008, y se tiene como prioridad ahora recuperar este fondo documental por el estado de deterioro que tienen principalmente los libros de guardia. Este es un libro de guardia. Vamos haciendo una selección de cuáles son aquellos que necesitan un tratamiento urgente. En un comienzo, bueno, se aspiró, luego viene desinfección, vamos a retirar todo lo que es metálico, sean ganchos, broches, todo lo que puede producir oxidación. Bueno, después de esta limpieza, se limpia todo un fondo
se ordena, se clasifica y se comienza a hacer un inventario por ahora preliminar, como para que tengamos idea de qué es lo que tenemos. Si alguien solicita un documento, saber que está en tal caja y en tal lugar. Después, bueno, hay reuniones o hay instancias en las cuales priorizamos. Nosotros sí o sí necesitamos primero trabajar con esta documentación porque la vamos a querer digitalizar, porque la tenemos que devolver, por un montón de motivos, y ahí se coordina para que el área de conservación le dé prioridad a ese material documental para después nosotros poder trabajar con esos datos. El inventario es como el primer acercamiento al documento, aunque a veces en la búsqueda uno ya puede identificar si hay algún material interesante, pero inventariar nos permite ver todos los documentos de un determinado fondo y más o menos darnos cuenta para qué nos va a servir ese material. En el archivo también se conservan donaciones de colecciones particulares, cartas que fueron escritas en la cárcel, en distintos tipos de papel. Tenemos esto, que también ha sido tratado, o sea, tenía orificios, ha sido reparado y conservado en folios de polipropileno para su buena conservación. Además, bueno, del inventariado y del análisis de la información, el área de investigación responde solicitudes de datos de terceros y en eso está la función reparatoria del archivo, es decir, darle a las personas que estuvieron involucradas o a sus familiares los papeles donde se hable, digamos, de hechos o de esas personas. También lo que aclaramos siempre es que en muchos casos los documentos que entregamos fueron producidos por las fuerzas de seguridad, lo que implica que hay una visión sesgada, un interés determinado, o sea, el documento está hablando desde el lugar de ese productor, y que no es la verdad fundada, y tratar de contextualizar y de complejizar esa palabra escrita, que en esta cultura tiene mucho poder y mucha fuerza de verdad, porque muchas veces los escritos de las fuerzas de seguridad pretendían construir al enemigo, de demonizarlo. Entonces, muchas veces es necesario en el momento de entregar ese documento que la persona comprenda esto para que pueda armarse en la lectura y para que pueda cuestionar los documentos desde su propia experiencia y desde su propia mirada. Nosotros siempre tratamos de trabajar bastante como en estas dos puntas, ¿no? En las urgencias y las necesidades del hoy, pero también lo que es el proyecto macro, y en eso es fundamental y necesario trabajar en conjunto con el área de conservación. Inclusive ya con esta otra complejización que sería la parte de digitalización y de base de datos. Por esta lógica de que hay muchísimo papel y esta sensación de que, bueno, en principio por lo menos tenemos que llegar a poder describirlo. En estos momentos un 30% del acervo documental ya está hecho el proceso de restauración, de limpieza, clasificación y ordenación. Está listo para la consulta. La documentación del archivo es pública, cualquiera puede acceder a la documentación, pero la documentación tiene niveles de accesibilidad con lo que se pretende proteger la intimidad de las personas. De modo que no todos pueden ver todos los documentos que hay en el archivo. Y para poder ver un documento que tiene un nombre, esa persona tiene que ser requerido por la persona que sale nombrada o por algún familiar directo. Tiene que mostrar legítimo interés. La misión de este archivo, que es resguardar esa información, organizarla y ponerla a disposición de los que quieran investigar y de los que quieran conocer a través de los papeles, bueno, es una responsabilidad muy grande, y por eso tenemos que tener criterios lo más amplio posible para comprender que no solo se busca el dato jurídico, sino que se está tratando de buscar señales, indicios, huellas que den cuenta de un marco histórico absolutamente complejo y absolutamente amplio. Es un trabajo largo,
Y dentro de lo que es el Archivo Provincial de la Memoria, acá en el área lo que tratamos en lo posible es de aplicar el método archivístico, como ya dijimos, para poder dar cuenta de cómo funcionaron las instituciones en la década del terrorismo de Estado. En este lugar hay distintas áreas, está bien, trabajamos en cosas distintas, pero tenemos todos como un mismo eje, que tiene que ver con el trabajo sobre este periodo y sobre poder poner palabras en esos grandes vacíos que implicó, sobre esos grandes silencios que tuvieron que ver con el terrorismo de Estado. Mis primeras palabras son para expresar mi profundo agradecimiento a la doctora Marcela Rodríguez por darme esta posibilidad de participar en el tercer seminario de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia. Siguiente. Los fondos documentales de los organismos represivos son patrimonio de todos los pueblos sobre los que actuaron y, como tales, se deben preservar de la forma más íntegra posible. En su conjunto y por extensión, son patrimonio de toda la humanidad en cuanto que deben fortalecer su memoria sobre los peligros de la intolerancia, el racismo y los totalitarismos políticos. Antonio González Quintana. El tema objeto de nuestra exposición es siempre una construcción más o menos compleja que demanda el concurso de distintas disciplinas para favorecer su comprensión. González Quintana expresa que en los países envueltos en procesos de transición de regímenes totalitarios a sistemas políticos democráticos, la vinculación archivos, derechos humanos adquiere una dimensión especial. El derecho a saber suele provocar tensión porque se genera una relación de poder, pero al Estado incumbe el deber de recordar. Alguien detenta una posición dominante y se da una intervención sobre los hechos para negar su existencia, tal como manifiesta Diego Tatiana, que tiene y tuvo siempre muchas perspectivas de éxito en la medida en que convierte los testimonios en meras interpretaciones. Siguiente. ¿Cómo lograr un mundo mejor? Empezando por nuestra gente, en un tiempo de la humanidad en que la tecnología ha eliminado las viejas categorías de tiempo y espacio y hecho añicos
muchas de las estructuras burocráticas del pasado. En Latinoamérica, este fenómeno se inscribe en las tramas de las sociedades con ritmos modulados y especificidades diferenciados vinculados a las diversas situaciones históricas, regionales e internacionales, de recuperación de pasados traumáticos silenciados, como, por ejemplo, las respuestas a los revisionismos del Holocausto y demandas de las sociedades postdictatoriales, en especial en América Latina. En este sentido, se realizan reuniones interdisciplinarias en numerosos lugares, tales como el Foro Internacional Memoria e Historia de la Academia Universal de las Culturas, que atraviesa las prácticas políticas y culturales. Con respecto a mi específica competencia vinculada al archivo y la memoria, y cuya relación da nombre a este tercer seminario de archivos de derechos humanos, memoria histórica y transparencia, que contribuye con su reflexión teórica y aplicación archivística en cuestiones medulares ya debatidas y sistematizadas por el Consejo Internacional de Archivo en el texto Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos. La complejidad de la evolución de la sociedad argentina, junto con las transformaciones de la realidad sociopolítica regional e internacional, generan los desafíos interpretativos aún en debate. En la denominada transición democrática, se provocaron cambios en los paradigmas de su interpretación con la incorporación clave de los derechos humanos como inalienables y la asignación al Estado como la institución responsable para la garantía y respeto de los mismos. Siguiente. Coincido con Elizabeth Jellin cuando expresa que la definición de la violencia en términos de violaciones a los derechos humanos fue lo que posibilitó implantar la dimensión jurídica en el conflicto político. Las declaraciones de los derechos humanos, sean ellos universales, regionales o internos de un país determinado, tienen el carácter de un postulado básico de convivencia social que se propone como premisa política de una vida en sociedad. Su origen no está en el derecho, sino en una concepción política de lo que debe ser una comunidad humana grata al hombre y respetuosa de su dignidad. En definitiva, los derechos humanos se vinculan ciertamente a las ideas éticas y de justicia. Específicamente, constituye la forma concreta o histórica que los hombres quieren dar a la sociedad en que viven, a partir de un cierto grado de evolución de las ideas sobre organización y gobierno de una nación. Siguiente. Una multiplicidad de sentidos han revolucionado a las producciones historiográficas al elaborar diversos análisis de los procesos de la construcción de identidades e imaginarios, reconociendo a las tradiciones como otra fuente legítima de conocimiento y aporte a la construcción de las identidades.
La memoria en las nuevas prácticas historiográficas toma entonces otro giro epistemológico con los presupuestos de una historia desde abajo, incorporada a la historia oral como una herramienta de investigación y su posibilidad para elaborar nuevos patrimonios. Mercedes de Vega expresa que es necesario rescatar diferentes tipos de testimonios, desde grupos marginales que no tienen canales institucionales para expresarse, cuyas voces generalmente no son escuchadas. Siguiente. Las instituciones de diversos países y con financiamientos públicos y privados internacionales instrumentaron programas, convocatorias a jornadas, encuentros, seminarios y publicaciones en relación con la memoria. Entre otros encuentros podemos mencionar memoria colectiva y represión, perspectivas comparativas sobre el proceso de democratización en el Cono Sur, los programas de historia reciente, de historia oral de las universidades nacionales y sus respectivos institutos de investigaciones. En nuestro caso, debemos tener en cuenta el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el que organizó numerosos encuentros sobre la memoria. En la década del 80, en el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se generaron instancias de producción de conocimientos, validación y legitimaciones, espacios de fronteras ambiguas, confluencias dinámicas e intercambios entre el Estado y los organismos de derechos humanos. En este particular caso de análisis, una síntesis de estos fecundos intercambios se refleja en el Museo de la Memoria creado en el año 2000. Es preciso aclarar que la temática histórica que intentan transmitir en dicho museo se encuentra vinculada a los postulados de la ambigua definición de historia reciente y a la complejidad de las prácticas culturales que de ella emergen como acciones y gestiones ejercidas sobre y desde un conjunto monumental y una diversidad de bienes patrimoniales, aún en definición y construcción, ya que sus gestores asignados, en una gran mayoría, son actores de los procesos narrados y testigos portadores de las memorias. La construcción de estos patrimonios en la acción rectora del Estado argentino implica complejas circulaciones de ideas y proyección de intereses, tanto en la adopción de estrategias de producción y ejecución de los espacios de memoria para la promoción y defensa de los derechos humanos, como así también en las condiciones de las políticas de gestión cultural, al aplicarse una determinada selección de valores para disponer su preservación y su circulación de acuerdo a la evolución de las diversas estrategias comunicacionales adoptadas en el marco de una política ampliada. Estos espacios primarios resignificados devienen entonces en nuestros patrimonios de nuestro pasado hacia el futuro, instituidos como huellas indelebles de pasados históricos
complejos y traumáticos. En simultáneo, enuncian y hacen circular ciertas representaciones culturales, productos de la selección y adopción de formas de comunicación y de la utilización de las prácticas discursivas. Al mismo tiempo, son instrumentos pedagógicos que transmiten las memorias sociales para generaciones futuras, de acuerdo con los nuevos términos de la democracia reestablecida. Siguiente. A estos patrimonios y sus dinámicas, por hallarse inscriptos en la larga duración de las prácticas culturales, se los puede interrogar desde una multiplicidad de abordajes. Esta metodología de análisis permitirá el reconocimiento en las instituciones mencionadas y las gestiones de los mecanismos de selección de los contenidos y los sentidos asignados. Contenidos y sentidos diferenciados en las distintas etapas de la historia nacional para su representación. En el caso del Museo de la Memoria de la Argentina, el terrorismo de Estado y sus consecuencias están inscriptos en procesos en definición judicial. Es en la configuración de dichos patrimonios determinados y consagrados por el ejercicio del poder en sus niveles nacional, provincial y municipal, donde se expresan y transfieren las posiciones ideológicas que remiten a diversos proyectos de organizaciones que aspiran a la construcción de identidades culturales y a la consolidación de las memorias colectivas. La temática de estas nuevas instituciones y el arco temporal abarcado se torna posible por las orientaciones de las demandas de los movimientos de derechos humanos, por la multiplicidad de modos de circulación y producción de conocimiento, y por la vigencia en los debates y polémicas con respecto a los conceptos de patrimonio, memoria y la condición de testimonio requerido por las esferas judiciales. Conceptualizaciones que no solo son polisémicas, sino errantes a lo largo de la conformación de las sociedades y atravesadas por fuertes enfrentamientos y tensiones. Siguiente. A continuación, creo oportuno exponer sobre el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la apertura de esta presentación. El archivo fue instituido por Ley 9286 en el año 2006, denominada Ley de la Memoria, que en su artículo 2 dice que su sede funcionará en el inmueble donde estaba emplazado el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba, conocido como D2, símbolo máximo del accionar del terrorismo de Estado. Siguiente. Los objetivos enumerados en el artículo 3 de la mencionada ley determinan contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra provincia, sus lecciones y legados en las generaciones presentes y futuras.
proveer los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la reparación social ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por la vigencia plena de los derechos humanos y de sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional. Preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la provincia de Córdoba, su coordinación con provincias vecinas y la nación, y contribuir a la coordinación regional de los archivos de derechos humanos. Siguiente. Desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y la creación de una base de datos para analizar, clasificar y ordenar informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser consultados por los titulares de un interés legítimo dentro del Estado y la sociedad civil, en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia. Coadyuvar a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al deber de garantía del Estado en lo que se refiere a la prevención, investigación, juzgamiento, castigo y reparación de las graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales. Crear un instrumento pedagógico idóneo para hacer realidad el imperativo de nunca más frente a conductas aberrantes, expresado abiertamente por la ciudadanía al restablecerse las instituciones democráticas después de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976. Y preservar las instalaciones edilicias que funcionaron como centros clandestinos de detención o hubieran sido utilizadas por el terrorismo de Estado, garantizando el libre acceso del público como testimonio histórico de ese accionar. Siguiente, por favor. A su vez, en el estatuto de este archivo provincial, en su capítulo 2, se especifica la función de cada una de sus áreas. El área de archivo y documentación es la que se ocupa del rescate, búsqueda, desclasificación y sistematización de estos acervos y fondos. Además, estará encargada de la microfilmación de los documentos y la elaboración de catálogos, de proporcionar a las restantes áreas la bibliografía y la documentación necesaria para la investigación, difusión, construcción de instrumentos pedagógicos e investigación judicial. Asimismo, garantizará las condiciones necesarias de conservación de dicho material. Siguiente. El Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Córdoba se enmarca en las normativas generales
que el Consejo Internacional de Archivos estableció para los acervos documentales producidos durante los gobiernos dictatoriales y represivos, donde se declara que la producción de acervos de las fuerzas represivas se dio en contextos históricos diferenciados y que, por lo tanto, los instrumentos legales de acceso, consulta y desclasificación también deben ser particulares. Con ese sentido, dicho Consejo Internacional destaca que los conjuntos documentales producidos y acumulados por los órganos de la represión deben ser puestos bajo el control de las autoridades democráticas. Deben ser conservados en instituciones archivísticas existentes en la administración pública o en instituciones archivísticas especialmente creadas para este fin, y deben ser considerados bienes culturales protegidos y de conservación permanente. Considero valioso mencionar a la exdirectora del Archivo Provincial de la Memoria, Ludmila da Silva Catela, cuando en el año 2010 opinaba que los acervos conservados son como una revelación del horror. Son instantes de verdad, fragmentos del paso de miles de hombres y mujeres por el centro clandestino de detención. Es interesante que, a pesar de todo lo que ellos describen, ya fue relatado en diversas oportunidades por los testigos y sobrevivientes. Enfrentarse a la imagen cruda de alguien fotografiado luego de una sesión de golpes puede tornarnos incapaces de analizarlas. Así, el gran desafío es no relegarlas en nombre del horror, sino poder colocarlas en contexto y reconocerlas como parte de la producción de la impunidad. La comprensión histórica de las emergencias y dinámicas de la creación de estos espacios de la memoria, con sus diversas expresiones, devendría, por lo tanto, en el reconocimiento de que fueron productos de prácticas del poder, como lo fue el centro clandestino de detención de La Perla y el espacio para la memoria Campo de la Ribera, también ubicados en la provincia de Córdoba. Pero ahora se constituyen en instituciones culturales con la articulación de la preservación y restauración del patrimonio tangible, documental y edilicio, y su exhibición pública. Dichos espacios proponen, así, una memoria museográfica multiforme y plural, que comparten el mismo territorio simbólico con otras instituciones. Lo que se entiende por hechos del pasado aparece tangible, visible y expuesto a la conciencia histórica y se transforma en objeto de gestión, donde los testimonios se conservan como fuentes documentales, orales y escritas. Siguiente. El valor de los archivos, la persistencia de la memoria. Coincido con González Quintana cuando afirma que, desde la configuración del Estado moderno,
han proliferado los organismos represivos y que en los archivos de todo el mundo abundan los documentos que prueban su existencia. Pero ahora nos interesa especialmente lo referido a los archivos de las instituciones represivas más recientes, sobre todo porque tienen una enorme trascendencia social y política. Dichos archivos, absolutamente necesarios para el ejercicio de las actividades represivas, se convierten luego, con la llegada de las libertades forjadas a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en testimonios irrefutables de un pasado que nos interpela. En las instituciones archivísticas recae, ahora más profundamente, la responsabilidad sobre la gestión de los documentos que custodian e impone una reflexión ética en el ejercicio profesional como archivero. Los archivos influyen decisivamente en la vida de los pueblos y de las personas. El ejemplo por excelencia es de los documentos al servicio de la represión. La imagen de los archivos de los servicios de seguridad del Estado en los regímenes represivos es una muestra gráfica de la dimensión de su trascendencia. Muchos de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, afirma González Quintana, están interesados en su destrucción, pero según el autor es muy difícil. Dado el protagonismo que asumen los archivos en los procesos de transición política, ellos se convierten en medios esenciales para hacer valer los derechos colectivos e individuales. Es responsabilidad del Estado asegurar la preservación y el acceso a los archivos concernientes a violaciones de derechos humanos y de las leyes humanitarias. Que el derecho a saber, incluyendo el conocimiento de qué hay en los archivos, es tanto un derecho personal como colectivo, y que el Estado tiene la obligación de recordar y garantizar la rendición de cuentas. Siguiente. Nos parece pertinente referirnos al documento de trabajo elaborado en el año 2016 por el Consejo Internacional de Archivos sobre principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que han sido formulados para ayudar a las instituciones que conserven archivos en su tarea de asegurar el papel específico de los archiveros en defensa de los derechos humanos, ofrecer recomendaciones a los archiveros y gestores de documentos que, en el curso de su trabajo cotidiano, deben tomar decisiones que pueden afectar a la aplicación y protección de los derechos humanos. Ofrecer apoyo a las asociaciones profesionales de archiveros y gestores de documentos y ayudar a los empleados de organismos internacionales que tratan con asuntos de derechos humanos a entender la importancia de los temas cubiertos por los principios y la contribución que archiveros y gestores de documentos pueden hacer a la protección de los derechos humanos. Siguiente. Los mencionados principios
están agrupados en 5 secciones y destaco que las secciones 4ª y 5ª se dedican a los roles y derechos de los archiveros y gestores de documentos como profesionales, tal como el principio 20 que proclama: poderes públicos, asociaciones profesionales de archiveros y gestores de documentos, instituciones educativas y profesionales individuales asegurarán que los archiveros tengan la educación y formación apropiadas y que tengan conocimiento de los postulados éticos de los archiveros relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la legislación nacional e internacional. Siguiente. Cierro con el principio 22 que expresa: en los países donde existen grupos, comunidades o regiones cuyas necesidades de servicios archivísticos no son atendidas, particularmente cuando tales grupos tienen distintas culturas, tradiciones o lenguas, o han sido víctimas de discriminación en el pasado, los gobiernos, las asociaciones profesionales de archiveros y de gestores de documentos, las instituciones educativas y los profesionales deberían tomar medidas especiales para ofrecer oportunidades a personas pertenecientes a estos grupos para acceder a la profesión de archivero y asegurar que reciban la formación adecuada a las necesidades de sus grupos. Hay una necesidad de someter los archivos a la ley. En la Argentina es imprescindible promover iniciativas legislativas encaminadas a garantizar la protección del patrimonio documental mediante una ley general de archivos. Los archiveros, conscientes de esta necesidad y del imprescindible papel instrumental de los documentos de archivo, deben impulsar el desarrollo legislativo en sus respectivas provincias. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesora Ana Schlecher, por estar con nosotros, exponernos todo su conocimiento. Es importante resaltar que todas las exposiciones quedan grabadas y al terminar el evento es muy importante si quieren volverlas a consultar, escucharlas, utilizarlas en sus organizaciones, pues al terminar el evento quedan en el micrositio de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos. Tengo varias preguntas en este momento. Antes quiero pedirles, por supuesto, que nos escriban a nuestras redes sociales. Queremos leerlos. ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento este seminario? Numeral Seminario 2021 @Centro Memoria H. Numeral Seminario 2021 @Centro Memoria H. Y también nos pueden seguir en Facebook. Ahí en Facebook nos encuentran como Centro Nacional de Memoria Histórica. Ustedes pueden leer acá abajo, está corriendo este banner para que ustedes lo tengan claro. En YouTube también nos encuentra como Centro Nacional de Memoria Histórica y el numeral Seminario 2021. Importantísimo que nos sigan en Twitter, @Centro Memoria H. Pilas pues. Tengo varias preguntas para la doctora Ana. Juliana Criollo nos pregunta, ¿cómo mantener imparcial e intacto? Primero, muy buenos días, un placer encontrarme con usted, doctora Ana. Gracias por estar con nosotros. Un placer compartir con ustedes este espacio, este tercer seminario,
que es una forma de proteger nuestros derechos humanos y preservar la memoria y la identidad de los pueblos. ¿Qué tal le ha parecido los expositores hasta el momento? Brillantes. Realmente es una satisfacción enorme poder escuchar a los distintos expositores con sus distintas posiciones y su clamor por la defensa de los derechos humanos y la preservación de nuestra memoria y nuestra identidad como pueblos y como nación. Un contenido valiosísimo no solamente para las personas que están en el tema de los archivos y de los derechos humanos, sino para todos en general, por supuesto. Ahora sí le voy a transmitir estas preguntas, doctora. Juliana Criollo Mora dice, ¿cómo mantener imparcial e intacto el trabajo de memoria, archivo y en consecuencia de derechos humanos con los cambios de gobierno, sobre todo en los casos en los que el Estado estuvo implicado en los hechos? Bueno, lo importante es tener una buena legislación que proteja esa memoria sin poder tener incidencia a los distintos cambios de gobierno. Y además, como señalé en los principios, tener archiveros con ética que protejan y defiendan la preservación y la custodia de esa memoria, de esos testimonios de pueblo. Por eso señalé los principios del Consejo Internacional de Archivos, porque hago mucho hincapié en la presencia del archivista, que tiene un código de ética de preservar esa memoria, esos testimonios que están bajo su custodia. Es muy importante la formación archivística de las personas que custodian nuestro patrimonio documental, no solo de derechos humanos, sino que guardan el cuidado de nuestras evidencias como ciudadanos y nuestra existencia. Espero haber respondido a la pregunta. Perfectamente. Acá también Tatiana Cubillos nos pregunta, ¿cuál sería, profesora Ana, las inmediatas recomendaciones para Colombia para garantizar que archivos producidos por el Estado y vinculados a infracciones de del derecho internacional humanitario sean accesibles y preservados? Abrirlos al público, teniendo en cuenta los resguardos de una ley de protección de datos personales, pero darles visibilidad. Solo se ama lo conocido. Si el pueblo sabe lo que atesoran esas instituciones de derechos humanos, los va a proteger. Por eso, este tercer seminario lleva a cabo con una participación masiva la difusión y el conocimiento de qué debemos proteger y cómo lo debemos proteger. Colombia trabaja muy bien. No hace falta darles recomendaciones porque realmente la dirección del archivo está trabajando de una manera excelente para preservar y mantener viva la memoria y la identidad de los pueblos, de los derechos humanos y de todos otros saberes también. Y el acceso a la información. Pues un piropo a la doctora Marcela Rodríguez, directora precisamente de los archivos de los derechos humanos. Laura Por Alejandra supuesto, era Oliveros. para ella el agradecimiento. Gracias, José, por nombrarla, pero la labor que desempeña ella y todo su equipo realmente es digno de admiración y elogio. Qué maravilla, muchas gracias. Viniendo de usted, realmente sé que le cae muy bien a la doctora Marcela. Laura Alejandra Oliveros dice, en su experiencia como educadora, ¿cree que los archivistas que se forman actualmente en las universidades están siendo formados para entender y ejercer su papel como defensores de los derechos humanos? Por supuesto que sí. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, de visitar el Archivo Provincial de la Memoria, de dar a conocer los espacios de memoria, de formarlos en derechos humanos, porque el archivero debe garantizar
la preservación y protección de los derechos humanos. Están en nuestros archivos las evidencias, los testimonios de todos los ciudadanos en sus distintas facetas. No puede haber un archivero que desconozca el valor e importancia de los derechos humanos. Y actualmente los planes de estudios hacen hincapié en la formación en derechos humanos. Es muy importante. La Segunda Guerra Mundial nos demostró la importancia y el valor de respetar los derechos humanos. Y por supuesto, nosotros como profesionales que preservamos la memoria y la identidad de los pueblos, debemos ser conocedores y hacedores de derechos humanos. Espero haberte respondido tu pregunta, Laura. Doctora, mucho gusto en serio conocerla. Gracias por sus palabras, por todo su conocimiento que ha compartido acá con nosotros, doctora Anna Schlecher. Espero haber también pronunciado bien su apellido. Por supuesto que sí. No es fácil con tantas consonantes y solo 2 vocales, pero te felicito, José, y te agradezco profundamente y agradezco a la doctora Marcela Rodríguez por esta oportunidad de compartir con Colombia y con muchos espectadores de distintos países y continentes esta oportunidad tan excelente. Muchísimas gracias. Feliz mañana para usted. Espacios para la memoria, la promoción y defensa de los derechos humanos. Esta mañana comenzaba con un cafecito colombiano. Espero que Marcela le pueda enviar uno para que usted sepa de qué le estoy hablando. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de disfrutar los tintos en Colombia en 2 oportunidades. Además, cuando son conversados y con buena información y conocimiento, son espectaculares. Espectacular. Y las agüitas aromáticas también. Las de frutas. Las disfruto. Gracias, José. Un abrazo enorme, que llegue hasta Un Argentina, abrazo. doctora Ana. Muchas gracias.